¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos muy contentos de poder reunirnos el día de hoy una vez más. Vamos a comenzar nuestro tiempo en la palabra. Este día nos toca analizar, estudiar y gozarnos en este extraordinario libro de Proverbios. Hoy, siendo nuestra primera reunión del 2024, hemos acordado iniciar el estudio del libro de Proverbios. Así que, si está listo, si usted tiene ahí sus notas, o más bien su libreta, su Biblia, vamos a comenzar. Vamos a ir al libro de Proverbios, que nos va a llevar un buen tiempo estudiarlo, porque es un libro que bien vale la pena de repente hacer una pausa en alguno de los capítulos, versículos que tienen tanta riqueza. Muchos de ellos valen la pena estudiarlos, no solamente de una manera rápida, sino de una manera profunda, de una manera concisa. Al estudiar el libro de los Proverbios, debemos entender que la palabra en sí, proverbio, significa un dicho, un refrán, una frase, un pensamiento. Sabemos que existen infinidad de proverbios en todo el mundo. He escuchado proverbios chinos, rusos, árabes, etcétera. Obviamente ninguno de los proverbios que el día de hoy iniciaremos a estudiar son como esos proverbios. Estos son nada más y nada menos que proverbios de Dios. El libro de los proverbios ha sido conocido como el libro de la sabiduría desde el principio, y la mayor parte de los escritos de proverbios se atribuyen a la pluma del hombre más sabio después de Jesús, el rey Salomón. ¿Por qué no son igual a otros proverbios? Pues porque estos son proverbios de Dios. Dios le concedió a Salomón la sabiduría que él le pidió cuando él iba a gobernar a su pueblo. Él confesó y dijo que él no podía hacerlo sin la sabiduría que se requería de parte de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 1. Dice así el versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. De inmediato nos permite saber de quién son la autoría estos proverbios. Pero añade algo interesante, nos dice que es hijo de David, rey de Israel. Y en un momento vamos a hablar acerca de esta distinción entre estas dos personas, entre estos dos hombres tan populares en la Escritura. Pero antes, permíteme decirte que el libro de los Proverbios es un libro de instrucción sobre cómo vivir una vida moral, pacífica, pero sobre todo una vida que agrade a Dios. El propósito del libro es brindar instrucción moral y el tema principal es el temor del Señor. De hecho, el temor del Señor se menciona unas 14 veces aproximadamente y es importante recalcar que estaremos en algún momento deteniéndonos para analizar y poder estudiar esta frase, ¿qué es el temor del Señor? Vamos a ver, como les comentaba, esta distinción que se hace en el versículo 1 entre el rey David y el rey Salomón. Aquellas personas que tienen un poco más de conocimiento acerca de la escritura saben que el rey David dice Primera de Samuel 13, versículo 14, que tiene un corazón conforme a Dios. Dice y leo Primera de Samuel 13, 14, pero ahora tu reinado no continuará. Hablando el profeta Samuel al rey de en ese momento de Israel, el rey Saúl, le dice, se ha terminado, no va a continuar. El Señor se ha buscado a un hombre con quien él está conforme y lo ha encontrado. Otra de las versiones bíblicas dice que un varón conforme a su corazón. Yo estoy leyendo la palabra de Dios para todos. Continúa el versículo diciendo, el Señor lo nombrará a él como el nuevo líder de su pueblo. Como no obedeciste el mandato del Señor, él nombrará un nuevo líder. Y aquí podemos ver que el Señor sustituye al rey Saúl, al rey actual, con aquel que vendría a ser el nuevo rey. Este es nada más y nada menos que el rey David, un hombre que, según las propias palabras de Dios, tiene un corazón conforme al suyo. De repente podrás detenerte y decir, pero ¿cómo? Si David cometió tantas cosas en su vida, fue un hombre que derramó mucha sangre, ¿cómo es posible que haya esta expresión en la Escritura describiéndolo a él como que tenía un corazón conforme al de Dios? Bueno, lo que podemos aprender del rey David es que efectivamente al cometer tantos errores en su vida, sí podemos ver que esa es una situación en su vida, pero también debemos y no debemos más bien olvidar que el rey David tenía y mantuvo una pasión por Dios. Es verdad,
cometió muchos pecados, cometió muchos errores, pero siempre regresó a Dios y siempre demostró tener una pasión. Ahora, permítame hacer ese anclaje, ese link entre lo que acabamos de leer de Proverbios capítulo 1, versículo 1, donde nombra a Salomón y nombra a David. Comencé diciendo de David para que hagamos esa distinción. El rey Salomón, que se menciona en capítulo 1, versículo 1 de Proverbios, dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 y 8. Orando, Salomón dice: Señor mi Dios, tú has permitido que yo reinara en lugar de mi papá, pero me siento como un niño. No tengo la sabiduría necesaria para cumplir mi trabajo. Soy tu siervo en medio de tu pueblo, a quien tú elegiste. Es una nación tan numerosa que nadie la puede contar. Aquí vemos cómo el rey Salomón hace una declaración sincera delante de Dios, lo busca en oración y le dice: no tengo lo necesario para cumplir este trabajo, esta encomienda, no tengo la sabiduría, son muchos, me sobrepasa. Algo que vemos en él es que él admite esta falta de sabiduría y como consecuencia de esa sinceridad, de esa búsqueda, de esa apertura delante de Dios, el Señor le concede no solamente la sabiduría que él está pidiendo, que él buscó, sino también le concede riqueza, honra y fama. Dios le concedió lo que necesitaba, aunque sabemos por lo que leemos de la vida de Salomón que en su vida, al final de ella, se equivocó, porque se juntó con mujeres con las que se casó y se desvió de la verdad de Dios. Ahora, la distinción y lo que podemos aprender de estos dos hombres es que uno tenía sabiduría, pero le faltaba la pasión. Y el padre tenía la pasión, pero le faltó la sabiduría. Y eso es una de las cosas que el libro de Proverbios nos enseña. Debemos tener pasión, pero también debemos tener sabiduría. Debemos tener sabiduría, pero también debemos tener pasión. Así que el verdadero cristiano tiene que ver con el corazón y con la mente, es decir, una pasión que te lleve y un conocimiento que obtengas, la ciencia y la sabiduría. Ahora, hay que preguntarnos, ¿eso de dónde se obtiene? Se obtiene y viene de la palabra de Dios. Vemos que estos sabios dichos son de Salomón, que es el segundo hijo de David y de Betsabé. David y Salomón fueron reyes, cada uno en su tiempo y en su momento, cuando Dios se los permitió, de Israel durante más o menos unos 40 años cada uno. El significado básico de la palabra hebrea de proverbio es comparación. Los proverbios son dichos breves y concisos que expresan verdad y sabiduría eternas. Detienen los pensamientos y hacen que el lector reflexione sobre cómo se podrían aplicar estos principios divinos a las situaciones de la vida. Los proverbios contienen astucia tanto en poesía como en prosa, pero al mismo tiempo incluyen órdenes que deben obedecerse. Así que el doble propósito del libro es producir, escuche con atención, la habilidad de vivir piadosamente mediante la sabiduría y la instrucción. La habilidad de vivir piadosamente mediante la sabiduría y la instrucción. Permítame leer y continuar en Proverbios 1, en el versículo 2, que dice lo siguiente: para conocer, una palabra que hay que resaltar, la sabiduría y la instrucción, percibir palabras de entendimiento, para recibir, otra palabra que hay que recalcar, instrucción de sabiduría, de justicia, de juicio y de equidad. Y por tercero, para dar, es otra palabra que vamos a analizar, al simple, sutileza, y al joven, ciencia y discreción. Estas palabras que acabamos de mencionar, como conocer, recibir y dar, nos permiten darnos cuenta que el ser humano no nace con la sabiduría. El Señor tiene que darnos esa sabiduría, porque no la tenemos. Ahora, ¿cómo nos las va a dar? Una vez más, a través del libro de Proverbios, a través de su palabra. Cuando el Señor expresa y dice para conocer sabiduría, entendemos que esa palabra es clave y que básicamente significa habilidad para vivir, que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a una habilidad, como por ejemplo la habilidad física que tiene alguien que hace ropa, la habilidad física que tiene aquel que trabaja con metal o con madera, o que hace grabados, o que tiene cierta habilidad para el diseño, o incluso hasta la habilidad para hacer la guerra. Usado metafóricamente como es en Proverbios, se refiere a la habilidad de vivir la vida con éxito. Ahora, no estoy hablando de una manera
emocional, no estoy hablando de una manera motivacional, porque no hablamos de vivir una vida de éxito, como en algunas ocasiones hemos escuchado que para vivir con éxito tienes que llevar ciertas reglas y tienes que llevar ciertos pasos. La verdad es que no hablo de eso. Cuando hablo de vivir una vida de éxito, me refiero a vivir una vida de éxito como lo que dice Dios para nosotros. Otra palabra que es interesante analizar es la que sigue, para conocer la sabiduría y la instrucción. Y cuando habla de instrucción, se refiere a la disciplina moral de la vida de cada uno de nosotros, no a una instrucción en el aula, más bien se refiere a una disciplina de carácter moral. Y eso es muy importante. La siguiente palabra es percibir. Significa la capacidad de distinguir, escuche, entre lo verdadero y lo falso. Qué importante es eso, porque a veces no distinguimos lo que es verdad y lo que es falso. Distinguir lo bueno y lo malo. Hoy en día a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, y vivimos en una era donde hay tantas áreas grises, cuando sabemos que para Dios solamente hay frío o hay caliente, hay blanco o hay negro. Con Dios no hay intermedios. Lo más importante es que nosotros debemos entender que esta palabra de percibir la vamos a recibir cuando nosotros empecemos a estudiar la palabra de Dios, los proverbios, y nos va a ayudar a entender qué es lo más importante y qué es aquello que no importa en absoluto. Ahora, para la mente hebrea, la sabiduría no era solo un conocimiento. Recuerde, era la habilidad de vivir una vida piadosa como Dios quería que viviera el hombre. Esta palabra se refiere a la disciplina mental que madura, que trae discernimiento espiritual. Y esto es mucho, mucho más que inteligencia. Es mucho más que adquirir un simple conocimiento. Hay mucha gente que es muy inteligente, lo hemos escuchado, gente que tiene muchos diplomas, que tiene 2, 3 carreras, pero no es sabio en su vida. Conozco una persona que tiene un muro, y no le miento, tiene todo un muro, de ahí de su negocio lleno de reconocimientos, de diplomas, de muchas cosas que ha alcanzado en la vida, pero su vida denota que le falta sabiduría para relacionarse con las personas con las que vive. Es un hombre solitario, que tiene muchos problemas con la gente, no tiene una sabiduría para llevar su vida. Se ha casado varias veces, tiene hijos con varias personas, y eso no es sabio. Es más, no es sabio delante de Dios. En resumen, la sabiduría tiene que ver con la habilidad para vivir con éxito. Añadiéndole a esto la instrucción que tiene que ver con tener disciplina moral, que es vivir de acuerdo con lo que Dios ordena, y la comprensión habla de la capacidad para distinguir, o sea, lo percibir habla de la capacidad para ver lo bueno de lo malo, lo verdadero, de lo falso, de lo importante a lo que no importa tanto. Tener madurez para distinguir de manera espiritual. Salomón llegó al trono con grandes promesas, privilegios y oportunidades. Dios le concedió su pedido de comprensión y su sabiduría superó a todos los demás. Sin embargo, la impactante realidad es que no vivió la verdad que conocía. Incluso le enseñó a su hijo Roboam, quien posteriormente rechazó las enseñanzas de su padre. Más adelante en este estudio veremos un ejemplo de él, cuando en lugar de buscar la sabiduría de aquellos que tienen más experiencia, fue y buscó la sabiduría de sus amigos jóvenes como él, que le aconsejaron hacer algo que a la postre, que después le causó muchos problemas, pero no fue lo suficientemente sabio. Ahora, Proverbios contiene una mina de oro en teología bíblica que refleja temas de las Escrituras, llevados al nivel de justicia práctica, al abordar las elecciones éticas del hombre, cuestionando cómo piensa, cómo vive y cómo administra su vida día a día a la luz de la verdad divina. Más específicamente, los proverbios llaman al hombre a vivir como el Creador quiso que viviera cuando lo creó. La promesa recurrente de los proverbios es que generalmente los sabios, en esto entiéndase los justos que obedecen a Dios, viven más, prosperan y experimentan el gozo y la bondad de Dios temporal. ¿Por qué digo temporal? Porque bueno, lo experimentaremos aquí en esta tierra, a eso me refiero, después será eterno, pero también hay que entender que esto no aplica en realidad en un 100% en el sentido de que así va a ser siempre.
Porque tenemos el ejemplo de Job que nos ilustra que hay ocasiones en que los sabios, piadosos, temerosos de Dios, porque Dios así lo permite y porque Dios tiene un plan específico, permite que pasen ciertas cosas, ciertos sufrimientos y así será. Pero lo que es una realidad es que en medio de todo esto se experimenta gozo, se experimenta bondad de parte de Dios siempre. Vamos adelante con el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 3 para recibir instrucción de sabiduría, de justicia, de juicio y de equidad. Aquí podemos ver que también nos dice que es para recibir instrucción. Y aquí podemos ver que la palabra de Dios se repite. Y aunque muchas veces en nuestra necedad no queremos escuchar la instrucción, Dios nos recuerda en su palabra una y otra vez. Esto es importante analizar porque no se trata de que tú obtienes algo de sabiduría y dices, ya tengo y ya con esto es suficiente. No, no es así. Vamos a analizar para qué nos sirve recibir esta instrucción. Permítame utilizar 4 formas de ver esta situación. Permítame poner en primera instancia la sabiduría para cualquier ámbito de la vida. Tú necesitas sabiduría para tus negocios, para tratar a otras personas, para tu profesión, para vivir entendiendo que la vida espiritual es en todos nuestros círculos de la vida, no solo los domingos. ¿Cuántas personas hay que creen que solamente los domingos se es cristiano? No es así. Si tú eres policía, abogado, maestro, pintor o plomero o haces a lo que te dediques, debes vivir con la sabiduría de Dios en todos los ámbitos de tu vida. Por eso es tan importante aprender a recibir instrucción, pero también aplica para justicia. Recibir instrucción no solamente para obtener sabiduría, sino para tener justicia también, que significa vivir con un estándar. En la Biblia siempre tiene que ver esto con el carácter y la voluntad de Dios. Es decir, cuando se habla de justicia, lo equiparamos a lo que es la voluntad de Dios, porque Dios es un Dios justo, porque Dios todo lo que hace es justo, todo lo que Dios dice es justo, todo lo que Dios piensa es justo. Vivir conforme al carácter de Dios y aprender a recibir esto es tan importante para nuestra vida. Otra cosa es el juicio, la capacidad de practicar la justicia en nuestro trato con otros. Debemos ser testigos fieles, dando testimonio, un buen juicio de quiénes somos y de qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. La verdad es que a veces no debería la gente andar diciendo que es cristiana, cuando en realidad sus acciones, su forma de hablar, su forma de interactuar, su forma de reaccionar, no reflejan eso. Otra cosa que necesitamos aprender que nos va a instruir en esto es la equidad, la imparcialidad de cómo tratamos a todos. Permítame decirlo otra vez, cómo tratamos a todos, ya sea rico, pobre, inteligente o incluso necio. Con respeto, reconociendo que todos son hechos a la imagen de Dios, nosotros debemos recordar el amor, que es muy importante. Debemos amar a todos. Digo, a todos nos cae bien la persona aquella que es alegre, que es simpática y todo. Y siempre estamos buscando la compañía de ese tipo de personas que nos caen bien. Incluso sucede en las iglesias. Pero la verdad es que también hay personas que son difíciles de amar. También hay personas que son un poco menos agraciadas en ese sentido y muchos de nosotros ni siquiera tratamos de amar, ni siquiera tratamos de ocultar, simplemente le damos la vuelta, les cortamos la vuelta, como decimos, y no interactuamos, pero debemos amar a todos, debemos verlos como Cristo los ve. Y eso solo se logra con una relación correcta en Cristo Jesús. También para eso necesitamos sabiduría. Proverbios 1:4 continúa el estudio y dice, para dar al simple sutileza y al joven ciencia y discreción. Cuando dice dar sutileza a los simples, el propósito es impartir discernimiento a aquellos que son ingenuos, a los ignorantes. La raíz de simple es una palabra que significa una puerta abierta y es una descripción adecuada de los discernientes que no saben qué mantener dentro o fuera de sus mentes. Alguien alguna vez dijo que es inevitable que un ave pase, sobrevuele por tu cabeza.
Lo que sí puedes evitar es que haga nido en tu cabeza. Eso es importante porque la verdad es que mucha gente no sabe, no tiene la capacidad, no tiene el discernimiento, son simples, tienen una puerta abierta para todo, creen todo lo que dicen. ¿Conoces a alguien que de repente, ahora con el internet, ¿no? Sucede mucho con las personas mayores. De repente las personas mayores creen todo lo que el internet dice, se compran todo lo que venden y de repente hay una oferta increíble y dicen, ay, mira qué oportunidad tan buena o ayuda o estamos haciendo esta campaña y la gente lo cree, la gente vamos a pensar que es hasta cierto punto inocente. Tiene una puerta abierta, que todo lo cree, que todo lo deja entrar. Es algo así. La palabra darle al simple significa ingenuo, que describe a alguien que fácilmente se engaña. Y permítame hablarlo de esta forma, y mucha gente coincide en que el libro de Proverbios está dirigido a la gente joven, a los niños, a los adolescentes, a la gente joven, porque los jóvenes tienen que batallar con el orgullo, la soberbia, porque cuando somos jóvenes, y yo sé que cuando tú fuiste joven, o si tú eres joven y estás escuchando, me darás la razón, porque yo fui joven alguna vez, y cuando somos jóvenes, pensábamos que todo lo sabemos y que todo lo podemos. Yo hice dos, tres locuras en mi juventud donde la gente mayor me decía, no puede ser, ¿cómo hace eso? En el sentido de que cuando eres joven no piensas los riesgos, no te pones a pensar en los peligros, no te pones a pensar en muchas cosas, simplemente vas y lo haces. Por eso es que a los jóvenes en las guerras son los primeros que van. Los más viejos, los más veteranos, no nada más no van primero porque ya no pueden por la incapacidad física y todo ello, sino que también piensan más las cosas. Y los jóvenes no piensan tanto, los jóvenes son engañados fácilmente. Por eso la escritura dice para dar al simple sutileza, lo cual significa astucia, sagacidad. Tiene una connotación negativa o positiva, porque se puede ser sagaz, se puede ser astuto para lo bueno o para lo malo. Yo conozco mucha gente que es muy buena para lo malo, ¿no? Debemos ser sutiles, pero para la gloria de Dios y para el bienestar de otros. Mateo 10:16 dice, tengan en cuenta que los envío como ovejas en medio de lobos, así que sean astutos como las serpientes, pero sencillos como las palomas. Primera de Corintios 14:20 dice, hermanos, no piensen como niños. Sin embargo, y esa parte es, oye, no seas infantil, no seas inmaduro. Sin embargo, en cuanto a la maldad, sean inocentes como bebés. Y en su modo de pensar, sean adultos maduros. Entonces, lo que nos está diciendo es, sé maduro, pero cuando se trate de lo malo, no te metas. O sea, que no lo conozcas, no te metas a averiguar eso. Debemos ser inocentes al respecto de la maldad, pero con respecto a la verdad debemos ser maduros. Por eso es que 1 Corintios 4, que es el versículo que estamos leyendo, dice, para dar al simple sutileza y al joven ciencia y discreción. Otra palabra, o más bien otro sinónimo para la palabra simple, es necio y joven. Son casi sinónimos. Sin la sabiduría de Dios, no tienes sabiduría. No naces con ello. Se requiere del conocimiento, que como ya hemos dicho, tiene que ver con la palabra de Dios. La discreción tiene que ver con mesura. Pensar sobre las cosas que debes hacer y las que no debes hacer. Todo lo que hacemos tiene que ver y debe verse con la gloria de Dios, o para la gloria de Dios, más bien dicho. Efesios capítulo 5, versículo 15 dice, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. Imagínense, eso era en la época en que se escribió y ella estaba llena de maldad. Cuánto más hoy en día. Versículo 17, no sean tontos, mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5, del 15 al 17. Y aquí podemos ver que hay dos opciones. O eres necio o eres sabio. Para los jóvenes, conocimiento y discreción
Es hacer reflexión antes de meterte en alguna situación, antes de pecar, antes de tomar una decisión eh, importante, una decisión responsable es la que tienes que tomar. Dice Proverbios 1:5 y lo dice porque el versículo 4, me regreso a él, porque necesitan los simples tener esto que les hace falta y la escritura lo puede proveer. Continúo leyendo Proverbios 1:5, el hombre sabio oirá y aumentará su saber, y el hombre entendido alcanzará sabios consejos. Estas palabras no son una sugerencia para tu vida, es palabra de Dios y debe ser obedecida. Recuerda que el versículo 4 le habla a los jóvenes y ahora la misma palabra es dado a los sabios y a los entendidos. Es interesante cómo la implicación es no dejar de aprender nunca. No podemos creer que no necesitamos más de la sabiduría de Dios. El joven llega a ser sabio por el conocimiento, pero los sabios siguen creciendo por el estudio de las escrituras. Recuerda que cuando no practicas algo se te olvida. No puedes creer que lo que aprendiste ayer ya no sirve para hoy o que no necesitas ponerlo en práctica hoy. Una vez más, lo que tú aprendiste debes ponerlo en práctica siempre. Marcos capítulo 4, versículo 24 dice, y les dijo, tengan cuidado de entender lo que oyen. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes y se les añadirá más. Tengan cuidado de entender lo que oyen. Mira, no podemos pretender decir que como ya que hemos comido 10 años seguidos y ya estamos grandes, pues ya no necesitamos comer todo un año. ¿Te imaginas? No vas a poder, porque no puedes retener todo eso. No puedes pretender algo que vas a perder. Tienes que cultivarlo, tienes que seguir adelante. Es decir, algo que tú aprendes, no puedes echarlo en saco roto, no puedes no ponerlo en práctica. El hombre sabio oirá, dice la escritura. Escuchar es sinónimo de obediencia. Si si te dicen tus padres, saca la basura y no lo haces, pudiste escuchar la indicación, pero no lo hiciste, eso es desobediencia, por lo cual oír es obedecer. El hombre sabio oirá y aumentará, dice la palabra, su saber. Eso es lo que debemos hacer, acumular el saber. Es importante porque acumular el saber te hace más sabio. Ahora, mucha gente acumula, pero quiere acumular muchas cosas, quiere acumular bienes, quiere acumular dinero, quiere acumular posesiones. Y la verdad es que la escritura dice en Proverbios 16:16 que la sabiduría vale mucho más que el oro y la inteligencia mucho más que la plata. Aquí vemos, como le acabamos de leer, que el hombre entendido alcanzará sabios consejos. Y una de las interpretaciones para la palabra entendido es como esos veleros, esos barcos veleros grandes que tienen el mastil, se llama, el que va en medio, donde están todas las velas que permiten que cuando se despliegan esas velas, cuando se abren, cuando se ponen, el barco tenga una dirección. Eso es otro sinónimo, es una de las interpretaciones más bien para esta palabra entendido. Es tener la habilidad de darle dirección a esa embarcación. Lo mismo sucede con el hombre entendido, que va a crecer en la capacidad de la orientación de su vida conforme a la voluntad de Dios. Así que ser rápido para escuchar y lento para hablar. Esa es una muy buena forma de aprender. Escucha más de lo que hablas. Un hombre comprensivo querrá recibir consejo de hombres mayores y más sabios. Júntate con gente que te enseñe, que te permita crecer espiritualmente. Rápidamente recibirán instrucciones de alguien que ya haya experimentado lo mismo. Cuando tú prestas atención, cuando tú escuchas a otra persona, cuando analizas lo que le ha pasado y buscas la sabiduría de Dios, que Dios te permita entender y comprender para que no pases por lo mismo. Sabios consejos que te pueden evitar muchos errores. Proverbios 1:6. Proverbios 1:6 dice lo siguiente: para entender el proverbio y su interpretación, las palabras de los sabios y sus dichos oscuros. Ahora permítame, esta es una versión que yo estoy utilizando que es palabra de Dios para todos. Cuando dice dichos oscuros, no está diciendo, no se está refiriendo a algo malo, de noche, oscuro. No, está refiriéndose a algo que está oculto, algo que no puedes ver.
Y dice, para entender el proverbio y su interpretación, las palabras de los sabios y sus dichos oscuros, que eso es lo que el proverbio te va a dar la sabiduría para entender. Porque esto tiene que ver con ver claramente, tiene que ver con entender a medida que el Espíritu nos va revelando, porque incluso los discípulos hicieron que Jesús interpretara sus parábolas. El Espíritu Santo actuando como maestro nos ayuda a interpretar los significados que están ocultos. Se requiere de búsqueda, de compromiso para entender estos dichos. Y entiéndase que no son oscuros, como te dije, en el sentido malo, sino que no están a plena luz. Hay que desenterrarlos, hay que buscarlos, requiere reflexión, requiere interpretación, estudio de las escrituras, porque ahí es a donde está. Dice Mateo 13, versículo 10, hablando del Señor Jesús, sus seguidores se acercaron y le preguntaron a Jesús, ¿por qué enseñas a la gente por medio de historias? Y él les respondió, ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero ellos no. Porque al que entiende algo se le dará más a entender y tendrá más que suficiente, pero al que no entienda, hasta lo que entiende se le quitará. Por eso yo les hablo por medio de historias, porque aunque ellos miran, no ven nada, oyen, pero no escuchan ni entienden nada. De esta manera ellos muestran que era cierto lo que dijo Isaías sobre ellos. Por más que oigan, no entenderán. Por más que miren, no captarán. Han cerrado sus mentes, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen. Se volverían a mí y yo los sanaría. Pero ustedes son afortunados porque pueden ver lo que hago y oír lo que enseño. Les digo la verdad, muchos profetas y otros justos quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. También quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. En esta porción de las Escrituras, el Señor Jesús nos muestra la importancia de las cosas que están ocultas. Tenemos dos tipos de audiencia que escuchan las enseñanzas, las personas en general y los discípulos. La diferencia es que las personas no le toman mayor importancia a las palabras que no entienden, no demuestran un interés más profundo. Están interesados en cosas que son más relevantes para ellos. Se ocupan de otras cosas, como cosas más cotidianas. Los discípulos reconocieron que Jesús tenía las palabras de vida. Le dieron la importancia a las palabras y al igual que las demás personas, no entendían, pero tenían interés en esas palabras y buscaron la verdad. Todos escucharon, pero no todos tuvieron interés. Ahora aquí la pregunta a hacer es, ¿en cuál de esos dos grupos te encuentras tú? En la Biblia hay momentos en que no entenderemos las cosas escritas en ella y debemos mostrar el interés por la revelación de la misma. Mostrar interés y buscar, escudriñar, dice la Escritura. ¿O acaso serás como las demás personas que al no entender dices, pues no sé a qué se refiere? Y te marchas y te quedas igual. Proverbios 1:7 dice que el temor de Jehová es el principio de la ciencia, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Aquí permítame hacer una pausa. Este versículo nos va a ocupar un tiempo y nos vamos a detener aquí porque es importante entender qué significa el temor al Señor. El temor al Señor es una profunda reverencia por la persona, las obras, las palabras del Señor, por la creación. Y podemos ver cuánto tememos a Dios o cuánto temor tenemos cuando notamos la referencia que tenemos, perdónenme, la reverencia que tenemos a la palabra de Dios. Y puedes decir que tienes mucha reverencia, pero yo te puedo preguntar, ¿cuánto tiempo pasas en la palabra? El temor de Jehová es el principio de la ciencia, dice. Ahora, me gustaría que pudiéramos analizar esta palabra desde cuatro perspectivas diferentes. Permíteme ponértelo de esta forma. El temor de Jehová, dice, es el principio, otra versión dice de la sabiduría. Si tú vas a edificar, si tú vas a construir algo, lo primero que tienes que hacer es poner unos buenos cimientos.
Porque si no pones unos buenos cimientos, y esta es la primera perspectiva de la que hablo. Si tú no pones unos buenos cimientos a la construcción que vas a hacer, esos cimientos no te van a permitir tener una construcción fuerte, firme. Entonces el temor de Jehová debe verse así. Para que tú logres alcanzar la sabiduría, tú debes tener un buen fundamento. Y el buen fundamento es el temor a Jehová. La Biblia nos dice que con respecto a la salvación solo existe la persona de Jesús como fundamento. Pero cuando se trata de obtener sabiduría, debemos mostrar respeto, reverencia y temor a Jehová o a Dios. Ahí yace el principio de ser sabio. ¿Quieres sabiduría? Pon el cimiento del temor al Señor. Permíteme ilustrarlo de otra forma, desde otra perspectiva. ¿Qué tal si fuese el primer paso? El primer paso hacia la sabiduría, si es que quieres llegar ahí, si es que quieres entender, si es que quieres ir en la dirección correcta, para empezar tienes que trazar una meta, y eso lo sabemos todos. Si quieres ir a una ciudad, pues no te vas al lado contrario, te vas hacia donde te indique el mapa que tienes que ir, porque si no, no vas a llegar a ese propósito. Alguien dijo alguna vez que si no sabes a dónde vas a llegar al lugar que no quieres estar. Entonces, ¿quieres ir a la sabiduría? El primer paso es el temor a Jehová. Lo que nos pasa a la mayoría de las personas cuando no planeas, vas a llegar a un lugar a donde no quieres. ¿Quieres la sabiduría? Planea. El primer paso es temer al Señor. Muchos de nosotros, quiero pensar que la gran mayoría, en nuestra vida antes de Dios, hacíamos muchas cosas, obviamente, que no le agradaban a Dios y perdimos mucho tiempo. Y Dios en su gran misericordia y en su gran amor nos permitió llegar a Él y perdimos mucho tiempo antes de. ¿Por qué? Porque andábamos buscando otra cosa. La tercera perspectiva es como si tuvieras un lente. Aquellas personas que usamos lentes, aquellos que ya estamos más viernes que jueves, porque cuando ya llegas a cierta edad necesitas lentes para leer o algunas personas desde antes necesitan lentes. Si no tienes la graduación correcta, no vas a ver bien, no vas a poder distinguir bien. Entonces es como, si tú quieres obtener la sabiduría, necesitas tener no solamente los fundamentos correctos, no solamente dar el primer paso en la dirección correcta, sino también enfocar correctamente. Y ese enfocar correctamente tiene que ver con el temor de Dios. Porque si no, no vas a poder obtener esa sabiduría que necesitas. Y por último, en estas cuatro perspectivas es como si fuera un compás moral. Cuando tomas una decisión sincera de temor a Dios, esto te permite llevar una vida de manera correcta. ¿Por qué no mientes? ¿Por qué no dices malas palabras? ¿Por qué no robas? ¿Por qué no eres infiel? ¿Por qué no haces todo lo que los demás hacen? Porque temes a Dios. Esto funciona como una guía. Tal vez no lo sepas todo, pero si temes al Señor, esto te va a proteger de errores, de herejías, de peligros morales. La Biblia dice que los necios no temen al Señor. Es importante entender que al ser necio, cuando habla de eso, habla de niveles de inteligencia, no habla de niveles de inteligencia, perdón, habla de niveles de necedad, de dureza de corazón. Déjame darte un ejemplo. Lucas capítulo 12, versículo 16, dice, entonces les contó esta parábola. Había un hombre rico cuyas tierras dieron gran cosecha. El rico se puso a pensar, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré, amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, goza la vida, voy a vivir, ¿no? Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche perderás la vida. ¿Y lo que tienes guardado, para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Aquí hay algo bien interesante. Déjame ponerle nada más, déjame darte así como un pensamiento. La riqueza que Dios te permita generar en este mundo, en esta vida, no es para tu gozo personal. No es para que te compres autos
nuevos, no es para que tengas muchas casas, no es para que viajes, no es para que tengas mucha ropa, no es para que presumas en las redes sociales, no es para que vayas a unos restaurantes extraordinarios. ¿Lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer. Pero el propósito principal por el cual Dios nos permite, si es que nos permite, ¿verdad? Tener 1, 2 pesos, 10, 100 pesos, no es para nuestro gozo personal. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado? Es lo que le preguntan a este hombre. O sea, no te pongas a malgastar el dinero que Dios te permita tener, porque la honra y la gloria debe ser para Él. De hecho, la Escritura habla y dice que tú tienes que hacer tesoros en el cielo. Y, y no estoy diciendo esto para que tú vayas con un pastor y le digas, tenga pastor, le voy a dar todo lo que tengo. Dalo a la obra del Señor. Ayuda a la gente que necesita. Ahora, otra cosa y que tiene que ver con lo que estamos viendo es que aquí podemos darnos cuenta que las personas o la persona a la que se menciona en este ejemplo es alguien inteligente, es alguien que le está yendo bien en los negocios, por lo menos está haciendo algo bien. En el mundo de los negocios era una persona próspera, pero era necia. No se somete a Dios, no busca la voluntad de Dios. Este hombre no habla con Dios, habla consigo mismo, no consulta a Dios sobre lo que tiene que hacer con su riqueza. No pregunta cómo puedo ayudar al prójimo, cómo puedo dar a la obra de Dios. Se habla a sí mismo. Y mira cómo Dios lo considera necio y le dice esta misma noche, todo lo que has acumulado será de otro. Aquí es importante resaltar que no es necesario ser pastor, evangelista, maestro de la palabra para glorificar a Dios, sino simplemente honrar a Dios con lo que Él te da, con lo que Él te ha permitido lograr. Es más una actitud de corazón. Así que si eres doctor, arquitecto, vendedor, si eres chofer, lo que sea, cuando tú tomas tus decisiones, no hables contigo mismo, consulta al Señor. Cuando tú tomes una decisión, no te preguntes a ti mismo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué lo voy a hacer así? ¿Lo voy a hacer allá? No, habla con Dios. Dice el Salmo 14:1, los necios piensan que no hay Dios, todos se han pervertido, han hecho cosas horribles, no hay nadie que haga lo bueno. Un tonto ni siquiera se da cuenta de que la instrucción, la sabiduría le va a beneficiar. Se marcha ignorante como antes, porque no se deja instruir por nadie. El temor del Señor significa sumisión al Señor, a su revelación. Cuando uno tiene miedo de algo o cuando uno huye de algo o se somete a ello, es un miedo saludable. Como cuando alguien, no sé, alguien le tiene cierto temor o cierto respeto a la electricidad, ¿no? Que algo pasa y la señora te dice, oh, yo hice un corto, hay que cambiar esto. Y tú dices, no, no, a mí eso me da mucho miedo, yo le tengo mucho respeto, yo con eso no me meto. ¿Se acuerdan? O le ha pasado, o los padres, ¿no? Antes, yo no sé si a usted le tocó, pero antes a los abuelos se les hablaba incluso de usted y en algunas ocasiones hasta se les besaba la mano y usted esto y usted aquello. Era una reverencia que se le tenía un respeto, un cierto miedo, un actuar de manera adecuada con ellos. Así que necesitamos entender ese temor al Señor. Necesitamos entender que temer a Dios es el principio para adquirir sabiduría, el principio para recibir sabiduría. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos generosamente y sin reproche. ¿Y qué pasará? Le será dado. No podemos ir por la vida pensando que solo podemos consultarnos a nosotros mismos. Tenga cuidado cuando tome decisiones sin consultar a Dios sobre las cosas que va a hacer, porque es muy importante entender esto, reconocer. Si decimos que amamos a Dios, si le tememos, debemos honrarle, consultándole las cosas que queremos hacer. ¿Te vas a casar? Consúltalo con Dios. ¿Te vas a mudar de ciudad? Consúltalo con Dios. ¿Vas a cambiar de trabajo? Consúltalo con Dios. ¿Te vas a mover de iglesia? Consúltalo con Dios. Las decisiones que vas a tomar, hazlo en base a lo que consultes de Dios, a su palabra, búscalo a Él. Dice Proverbios 1:7, continúo leyendo. El temor de Jehová es el principio de la ciencia, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Los necios, dice aquí, desprecian la sabiduría.
La sabiduría es cualquier actitud, palabra, obra que se conforma al carácter y a la voluntad de Dios, y los necios la desprecian. Pero no solo eso, sino también la instrucción. Ellos no quieren que Dios les diga cómo deben vivir. Piensa conmigo por un momento. Dios es omnisciente y sabe todo, tiene más conocimiento, Dios es bueno. Dios sabe lo que necesitamos y conoce cómo podemos tener la mejor vida posible. Ahora dime, ¿vamos a rechazar eso? Digo, si Dios es bueno y lo es, y si Dios sabe todo y lo sabe, y si Dios tiene buenos planes para nosotros y los tiene, ¿lo vamos a rechazar todo eso? ¿Acaso no te convierte eso en necio? Y si eres cristiano y entiendes que no todo es perfecto, porque no es así, todos cometemos errores y pasamos por dificultades y tenemos problemas que debemos enfrentar y hay sufrimientos que debemos pasar, pero los podemos pasar y experimentar como hombres necios o como teniendo la sabiduría de Dios y el respaldo de Dios y entendiendo que las cosas suceden porque Dios las permite. Muy diferente. Ahora, los hombres aborrecen la voluntad de Dios porque no es su voluntad. Los hombres necios quieren hacer lo que ellos creen que es mejor para ellos. Termino leyendo Juan capítulo 3, versículo 19. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Alguien dijo que si las puertas del infierno se abrieran, la gente que está ahí adentro no saldría corriendo diciendo, ay, gracias. Saldrían, tomarían las puertas y las volverían a cerrar. Y dirían, déjennos aquí, porque ellos no quieren. Aquí lo dice, los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hacen, lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Los que hacen lo malo odian la luz, no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. El hombre sin Dios no es santo, ni justo, ni amoroso. Ese tipo de hombre ama el pecado. Y cuando Dios se manifiesta y lo hace con luz, con bondad, santidad, justicia y amor, los hombres que aman la oscuridad no quieren hacer la voluntad de Dios. Y esa es la razón por la que los hombres rechazan la voluntad, porque no aman la justicia, no aman eso. Los hombres que están sin Dios aman la maldad, se gozan en ello. Ahora, si tú reconoces que esta es una condición en la que tú estás, debes arrepentirte. Decirle a Dios que reconoces tu pecado, que no amas la justicia, que no amas la verdad, pedirle perdón y pedirle que te cambie. Para que ames la justicia, aborrezcas el pecado y puedas vivir en sabiduría. Una de las evidencias del verdadero cristiano es que empiezas a crecer en el temor de Dios. Esta es la primera de las pláticas que vamos a tener del libro de Proverbios. Espero el Señor nos ayude y nos permita seguir en ella. Te animo para que puedas analizar, para que puedas escuchar y tener en cuenta lo que la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios. Vamos a orar. Dios Padre, queremos agradecerte, pedirte que nos des tu sabiduría. Necesitamos de ella. Reconocemos que alejados de ti no podemos hacer nada. Reconocemos que tu palabra dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de ti. Nuestra oración es que nos ayudes a crecer, a madurar y a conocerte más, a temerte y a vivir en esa sabiduría que tú tienes para aquellos que te aman. Te lo pedimos todo en el nombre de aquel que nos dio libertad, nos permite entrar a tu presencia y por quien somos salvos, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea toda honra y toda gloria por siempre y para siempre. Amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Si Dios permite, nos vemos en la siguiente.